En nuestro santuario de las Lajas, en el momento que ocurre un movimiento telúrico y vienen dos ondas, lo que ocurriría con nuestro santuario es que chocarían sobre la roca firme y se dispersarían. Esto es lo que nos ha causado de que hasta el momento no tengamos ninguna falla, ninguna fisura, digámoslo así, en nuestro santuario, a pesar de todos los sismos que ya han existido. Estamos hablando de una construcción que, su versión inicial se hizo hacia 1750, ¿cierto? Con varias etapas. No había en Colombia normas sismorresistentes. El terremoto de Popayán, que destruye la ciudad de Popayán, da pie al Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, el primer código. Estamos hablando de 1984. Antes no existían esas normas. Con el nido de oropéndola, los constructores del santuario logran hacer una estructura sismorresistente 100 años antes de que se impusiera este código en Colombia. En esa sucesión de templos, después del nido de oropéndola, ya a finales del 1800, ya se piensa en una obra mucho más grande. Hubo varios intentos. Monseñor Fray Ezequiel Moreno, que fue obispo de Pasto, ahora santo, dice en una de sus cartas, dice, bueno, hay que hacer algo propio para nuestra madre. Es que la capillita ya no alcanza. Dicen, bueno, ¿y dónde? Y él da la idea, dice, si es preciso en el aire. No hay posibilidad de ensanche ni por la parte de atrás ni por los lados. Es necesario levantar el templo por el frente del actual santuario en el espacio aéreo entre el cañón. Establecer una plazoleta, un puente que atraviese de lado a lado el cañón del Guaitara y que genere el atrio de acceso a la nueva edificación. La primera idea era de hacer este templo al estilo republicano, unas paredes gruesas, es decir, que le dé como ese aire de poder, de grandeza, ¿no? Pero esos planos no dieron resultado, se perdieron. Vinieron arquitectos del Ecuador y empezaron a construir este plano que tampoco les dio resultado. Pensó hacer esta plancha que uniera las dos riberas del río, pero no tuvo los planos adecuados y se le cayó. La iglesia lleva 2 siglos desafiando al cañón del Guaitara. A comienzos del siglo XX, los arquitectos del santuario de las Lajas logran diseñar la que sería la versión más arriesgada del templo. Un sistema de contrafuerte que lo realiza la misma edificación que ya está construida y del otro lado la pared de roca sólida. Entonces en esas dos estructuras se descarga todo el esfuerzo del puente y en la columna gigantesca que soporta la mitad del puente hacia la parte de abajo del abismo. Llevar el diseño a la realidad se convierte en un reto sin precedentes. Dada la gran dificultad que muestra y la gran pendiente del abismo, la dificultad era inmensa para trasladar el material, para poder sobre el abismo bajar, ubicar sobre la vertiente a los constructores, a los obreros que eran los devotos. Expertos alpinistas recrean lo que habrían vivido. Nosotros ya tenemos equipos, cuerdas, equipos especializados que son livianos y que sirven para este propósito. ¿Cuánto te llevo a la derecha con la cuerda? Ya, ahí. Por ese lado. Cógete de la otra. Eso. En ese tiempo los trabajadores hacían de una forma muy rudimentaria, ¿sí? Con cuerdas de fique, donde jugaban con la gravedad. En su juventud, Julio es uno de los obreros que trabaja en la construcción del cuarto santuario. Carecíamos de tecnificación. Teníamos que buscar la forma de trasladarla a la piedra en un implemento que ahora ya no lo existe, construido de cabuya. Allí cargué la piedra de las canteras.
Cada base o cada forma de una piedra pesa no menos siquiera de unos 15 kilos en adelante. Las personas mayores de edad cargaban unas columnas de 70, de 80, de 90 kilos. La roca que se encuentra aquí en este cañón es un tipo de arena, ¿sí? Que es muy inestable para agarrarse o para hacer escalada así, una escalada libre. Entonces es necesario tener un equipo especial para hacer este tipo de actividad. Claramente hubo muchos accidentes y muchos incidentes fatales, ¿sí? Donde hay un registro muy amplio, ¿sí? Y mucha gente que ha muerto acá. Pero ¿qué es lo que los movía? Siempre era la fe. Sobre la plazoleta suspendida en el abismo se construye un templo más alto y amplio que cualquiera de las versiones anteriores. El arquitecto Lucindo Espinosa establece que la corriente arquitectónica que va a manejar, contraria al románico, que es muy austero, es el neogótico. Privilegia la luz. Lo importante aquí no es la austeridad, sino la luz, la monumentalidad, mostrar imágenes, mostrar trazos de luz. Iban derrumbando poco a poco el templo y sobre él iban levantando las columnas, las naves en forma paulatina, con una belleza neogótica. Lo que se deja para establecer el cuarto templo es el patio y la parte de atrás donde está la Virgen. Es una estructura ya en concreto que ya utiliza el hierro, que se establece el cemento por primera vez para poder establecer las cúpulas ojivales, que son la característica principal de la nueva construcción. La verticalidad de las cúpulas ojivales minimiza la presión sobre los lados de cada columna. Las columnas con las nervaduras que a uno como que lo obligan a mirar hacia arriba, y arriba son las estrellas que se entrecruzan, ¿sí? Lo elevan. Una de sus características es terminar en puntas, por eso miramos todos los adornos, los grumos y las frondas que existen en cada uno de las agujas en las que finaliza la estructura del santuario. El puente y la nueva construcción crean una palanca en la que el uno depende del otro para su sostenimiento. El santuario está pegado a la roca y el puente lo sostiene. Si algún momento el puente fallara, el santuario se caería. Y en las bases de la plazoleta se mueve una nueva amenaza natural. El agua puede establecer filtraciones dentro de las estructuras. Movidos por la fe, arquitectos, sacerdotes y devotos han creado una secuencia de construcciones que se aferran al vacío, enfrentando una de las fallas geológicas más activas de Colombia y al caudaloso río que amenaza su base. Los dos arcos se apoyan sobre una estructura que está cimentada sobre un promontorio de roca sólida y que está bastante levantado del nivel del río, y eso hace que no se vea afectada por la inclemencia del cauce o por el desgaste que le puede generar el permanente estado de humedad que posee la ribera del río. El otro arco vemos cómo se soporta directamente sobre la peña y que es roca sólida. Es la manera como los arcos, la plaza, sus esfuerzos laterales se transmiten hacia la pared de roca. La plazoleta se convierte en un puente que une los lados del río Guaitara.
la plazoleta de la Virgen de las Lajas enlaza a dos municipios, el municipio de Potosí con el municipio de Ipiales. Hay un desafío ingenieril, de cálculo, para sostener el santuario prácticamente en la nada y generar pues una impresión muy bella, que es la que también a uno le asiste, ¿no? Después de desafiar la naturaleza, los visionarios constructores del templo deciden alterarla en función de la construcción. Un sacerdote Collins mira que el paisaje es muy atractivo, pero que había una gran oportunidad de montar una cascada artificial frente al santuario. El sacerdote Henry Collins fue quien, en la etapa del tercer templo, autorizó taladrar la roca y desviar el curso de una quebrada en el costado de enfrente para crear una cascada que queda frente a el templo. La construcción alrededor de la pintura consolida la fe en la región y lo hace además retomando una vieja tradición indígena. Bueno, ya llegamos a la conocida Piedra de los Monos, uno de los pictógrafos más antiguos del sur de Colombia, del Paleoindio, años 600 después de Cristo, donde nuestros antepasados, los indígenas pastos, pintaron en esta gran roca laja la imagen de sus animales sagrados, como era el mono, el sol de los pastos. Naturalmente que toda esa fe, todas esas creencias, luego las vamos a ver trasladadas hacia una concepción distinta desde la Iglesia Católica. A Nuestra Señora, la Virgen de las Lajas, de acuerdo a la tradición, nunca se le ha hecho ninguna restauración. Para la Iglesia, la duración es prueba de la naturaleza milagrosa de la Virgen, pero expertos intentan descifrar su origen. Es una obra anónima, por supuesto, pero tiene muchas similitudes con el arte quiteño del siglo XVIII. Es una representación clásica de una Virgen del Rosario, tiene el rosario en su mano derecha. Estos elementos han llevado a atribuirle la obra a Pedro Bedón, un fraile dominico que vivió en Quito entre el siglo XVI y XVII. El padre Manuel Chamorro Guerrero, quien trae unos expertos a hacer un estudio de la imagen de la Virgen y encuentran que en el manto de la Virgen, al lado derecho, se encuentra la letra P y B, paz y bien, que es como el saludo franciscano, pero otros aducen que es Pedro Bedón. Pero el padre Pedro Bedón nunca firmó las obras. Las obras que él tiene no llevan esa firma. Entonces, ¿por qué tenía que firmarla esta obra? Otros aseguran que atribuirle la obra a Bedón, quien vivió casi 2 siglos antes de que se reportara el milagro, aumenta su condición milagrosa. El verdadero milagro para mí es que esta pintura, si fue hecha por manos de hombre, ¿cómo se mantuvo intacta hasta que la descubrieron? La construcción de un santuario alrededor de la imagen de la Virgen de las Lajas es una cadena de logros de ingeniería y de situaciones inexplicables. El templo es el centro de peregrinación más importante de la región. En 1600 aproximadamente, por allá la pintaría Pedro Bedón y la descubre Juan Amueses hasta 1754.
pues prácticamente serían más de 150 años de haberse conservado a la intemperie, y es sorprendente cómo la imagen, la pintura no se maltrató al sol y al agua y a la orilla de un río. Para algunos expertos, la conservación de la obra tiene explicación. Para que su conservación se mantenga bien aún hoy, es porque los pigmentos fueron, primero, de una mano de obra profesional, y segundo, los pigmentos eran ya reconocidos. No hay experimentación en los pigmentos que recubren esta obra de Nuestra Señora de las Lajas. Y yo me pongo a pensar, ¿a quién se le va a ocurrir incluso pintar, si fuera pintada? ¿A quién se le va a ocurrir pintar en estas rocas un cuadro tan espectacular? Cuando a un pintor lo que le interesa es darse a conocer, y lo haría en un lienzo. Pero pintar en estas rocas, donde está tan aislado y tan deprimente toda esta zona, entonces, por una parte, es como el milagro, también yo lo miro como una especie de inspiración de esa persona, que esa inspiración le pudo haber venido de Dios para poder motivarse a hacer semejante obra en semejante abismo. En todas las rocas, en todas las paredes aledañas al santuario, hay centenares, millares de placas de todas las clases. Unas en bronce, acrílico, en mármol, pero todas con el mismo objetivo: acción de gracias a la Virgen de las Lajas por favores recibidos. Vine acá al Santuario de las Lajas para que Dios me dé mucha fortaleza, a mí y a mi hermano, que murió sin bautizar. Y vine acá a la iglesia a pedirle a la Virgen de las Lajas para que también ayude al espíritu de mi hermano y descanse en paz. Hace 7 años a mi abuela le diagnosticaron un cáncer y le dieron un mes de vida. Y la Virgencita le hizo un milagro y todavía está viva aquí con nosotros. Mi padre tuvo un accidente grave. Lo tiró una bicicleta. Tiene 91 años en este momento y está hablando y caminando y trabaja. Yo imploré mucho y le pedí a la Virgen de las Lajas que intercediera por mí. Curiosamente, después de una serie de tratamientos, sorprendentemente llegó donde el cirujano que iba a intervenirme y me dice: ¿de qué la voy a operar si su pierna está bien? La gente se limpia con el algodón y lo deja en la roca. ¿Para qué? Para pasarle el dolor. El sufrimiento se lo pasa a la roca, y entonces la roca asume ese dolor y la persona se cura. Ese es el milagro de la Virgen. Ellos nos dejan las fotos de los familiares para decirnos: Virgen, yo te encomiendo a mi hijo, te encomiendo a mi primo, a mi hermano, bueno, lo que sea, o yo mismo me encomiendo. De esta manera, la fe, aparte del santuario, se sigue incrustando en la roca. Desde la pequeña choza que protege a la Virgen, la sucesión de templos aferrados a la roca Laja atrae a millones de peregrinos. La mayoría de los santuarios están en las altas montañas o en sitios muy particulares. La experiencia religiosa no es creer o no en una religión o en otra, en un Dios, sino es la intuición de lo sagrado. La estructura es testamento de la osadía y la perseverancia de miles que lograron conquistar el abismo del río Guaitara.
componente del arquitectónico, si se puede llamar así, del Santuario de las Lajas es la fe.